Como ya vimos, pues todo este bloque 1, vimos un poco de la producción lógica, de la estructura lógica de una producción. Em, no hemos chequeado todavía la creación de la estructura de un beat de una canción, pero lo tenés acá en Machetes, lo hemos hablado muchas veces en clase. Cualquier cosa, si tenés dudas con esto, me comentás o pues me mandás un WhatsApp. Y vamos a pasar a los plugins. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo usarlo? ¿Con qué lo puedes reemplazar a los plugins que tenés? Vamos a hablar de los plugins que vos tenés, exactamente. Vamos a hablar de los que yo uso. Vamos a hablar de cómo los podrías reemplazar. Vamos a hablar de qué podrías hacer con cada uno. Hay pues 7 plugins, 7 ramas, 7 bloques para estos plugins, ¿sí? Vamos a escuchar este track. Yo tengo una maqueta de referencia con la que pues me mandaron la maqueta de referencia para hacerla sonar mejor. Quiero que escuches, guarda que esto va a sonar fuerte, bajar el volumen a tus auris. Así que quiero que escuches esto. Y bueno, vamos a ver la referencia primero y después voy a quitar el solo de este canal con la S y vamos a pasar al track que yo mezclé. Sabes bien, son todos mis dones, espero no te apasiones. Sangre boys en mis renglones, ella pidiéndome no echarle más acciones. Que el party no termina, te llevo baby bebiendo. Entonces ya conozco la lista de lo que venimos haciendo. Yo recuerdo esas noches en las cuales me perdía mientras ella me sacaba a vacilar. Y por cuenta mía me di cuenta que ella solo estaba hecha para aguantarse todos mis trapping, suéltame. Tengo la clave para vernos. Si me piden más no me detengo. Muy bien. Vamos a ver exactamente cómo usé los plugins en esta cadena. Voy a chequear acá. Te muestro el master. Acá pusimos un más 7 dB para mejorar el volumen del master. Usé el colors en el master, en Notepad. Usé un pomodoro para medir el tiempo que me demoré. A esta mezcla creo que le hice en algo de... bueno, está grabado en una clase. Algo de 45 minutos, 1 hora. Con explicación y todo. Usé el Pass Meters para medir el RMS de salida. Usé el Drowner para mejorar la nitidez, el entendimiento de la canción, para darle más legibilidad. Usé el Ozone para hacer un master. Usé el Standard Clip para reventar un poquito más ese master y que se escuche más roto. Y usé el Julin para medir pues, el True Peak, el integrado y el término corto del LUFS. Así que vamos a apagar todo esto. Voy a apagarlo a todo, voy a seleccionarlo. Bueno, acá tenemos el L3, que lo sabemos usar bastante, y el Puig Child. Así que apago todo esto. Si te fijas, se cae el ruido de la salida, y eso está buenísimo, porque te dice que ya hay ruido generado, ya ha generado bastante ruido esta cadena, ¿sí? ¿Cómo se divide esto? Tengo voces back, efectos y cosas random, ¿sí? Y voces principales con el canal de la music, ¿sí? El canal del beat, si te fijas, no tiene nada, ¿sí? No hemos puesto ningún plugin Australopithecus 3000 que haga X cosa en el beat. Queríamos el beat así como estaba y lo que hicimos fue directamente ir a mezclar la vocal. Vamos a empezar con el primer plugin que tenemos en la lista, que es el Pro Q3 de FabFilter. Y qué mejor manera de explicarte cómo usarlo que explicándote lo que hice acá, ¿sí? Quiero que veas el Pro Q, se parece muchísimo a la cadena que ya solemos usar nosotros. Lo que hice fue pues disminuir la cantidad de nodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta pues corregirlo con el controlador MIDI. Mi controlador MIDI tiene perillas y estas perillas mueven esto, entonces yo directamente mientras voy escuchando la canción corrijo el ecualizador y ya con eso me queda, ¿sí? Si te fijas acá, no aumenté la salida de ganancia, no me preocupé en el gauge staging, así que va a tener un cambio de volumen cada vez que prende y apague cada plugin, ¿sí? Algunas veces lo hago y algunas veces no, ¿sí? Pero mirá el orden en el que puse ese Pro Q, ¿sí? Quiero que veamos primero lo que puse en la cadena de la vocal. El NS1, ¿sí? Que es para quitar el ruido. Puse un poquito de ganancia para que entre con buena ganancia, ¿sí? Puse un ecualizador, ¿sí? Un Focusrite Red 2. Este ecualizador es gratuito si vos alguna vez compraste una Focusrite. No tiene el recorte activado, tiene un poquito de empuje en 66. Le quité alrededor de 700 más o menos. Acá no hice nada. Y acá añadí alrededor de 15.000 y no usé el corte, pero bajé la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
Yo acá usé el pass, ¿sí? Para ir midiendo el RMS de la salida y la entrada de cada uno de estos efectos, ¿sí? Vamos con el Pultec. Después, este Pultec no tiene pues bajada de volumen, así que no le pude bajar el volumen. Pero lo que hice con el Pultec es hacer un ancho de banda tirando a musical, ¿sí? Recordad que para acá es más filoso y para acá es más musical. Subí un poquito en 30, no atenué, y subí un poquito en 3 y atenué bastante. ¿Por qué? Porque en 3 él tiene la voz muy filosa. Recordemos que en 3 está el harsh y pues estuvo muy, muy jodida la voz de él porque la grabó con un micro que no es de excelente calidad y no hizo la mejor toma posible, ¿sí? Si te fijas acá, hay mucha diferencia entre volúmenes, hay mucha diferencia entre tomas, ¿sí? Así que tuvimos que tomar decisiones que tenían un sentido con la canción y no un sentido con la cohesión, ¿sí? Porque muchas veces la toma no tiene cohesión y lo que hacemos es dividir esto en diferentes canales y asignamos los ecualizadores a cada uno de los canales. No lo hice acá, solamente asigné la cadena completa al bus, como lo suelo hacer casi siempre, y lo que hice acá en cada uno de los leads fue asignarle efectos que van a ir automatizados de acuerdo al momento de la canción. Bien, después de el Pultec puse un deesser, ¿sí? Puse un deesser para quitar el brillo. Después del deesser puse un ProQ, ¿sí? A esta clase igual la podés ver, la podés chequear a la clase en la que mezclé y mastericé este track. Te la puedo dejar ahí en la base de datos, así te va a quedar a vos todo reordenado. Y lo que hice fue seleccionar, bueno, las frecuencias que más se escuchaban feas, ¿sí? Vamos a ir acá, como vos ya sabés. ¿Sí? Ya vamos a volver a los otros plugins cuando los expliquemos. Ahora nos quedemos un poco en el Pro Q4, ¿sí? Vamos a ver los pasos del Pro Q4 para que chequemos bien cómo se usa y que vos puedas decir, ok, lo que tengo que hacer con el Pro Q4 es paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? ¿Cómo se usa? En modo Bell para recortar frecuencias con una Q angosta, ¿sí? Es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Obviamente este recorte de frecuencias es dinámico, la Q no es tan angosta porque no necesitamos una Q tan pequeña en esa sección, ¿sí? High shelf, si querés levantar el aire, yo no lo uso a esto. Voy a poner acá, yo a esto en el Pro Q no lo uso. En EQ digitales no lo uso. Perfecto. Y Spectrum, bueno, pues analizás el espectro. A mí muchas veces me pasa que cargo un Pro Q4 en el máster para revisar el espectro de todo, para que vayamos chequeando los espectros con el Pro Q directamente y no con un Spectrum. Si me decís, bueno, quiero usar un Spectrum, bueno, perfecto, buscate un Spectrum de calidad, comprate un Spectrum de calidad de última y lo revisás ahí, en ese Spectrum, porque la mayoría pues son pura salsa, ¿sí? Y lo que hay que hacer acá es escuchar, no ver las líneas. Bien, donde me sonó más fea la vocal, ¿sí? Si te fijas está dentro de un balde ahí y acá la nariz, ¿sí? Además, Balta habla medio nasal, medio gangoso, así que no me quería preocupar, le saqué bastante. Acá tenemos casi unos 6, ¿cuánto tenemos acá? 3 y 2 son 5, ¿sí? Entonces le saqué 2 fijo, le saqué acá 0.30 fijo. Es un preset que no vale la pena copiar porque funciona en la voz de Balta, pero lo que te quiero decir es que vos podés tomar esto, ¿sí? Quizá con estas mismas cantidades y cambiar la frecuencia de acorde a la vocal, como lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Así que, ¿en qué lo vas a usar? En voces, en drums, en buses de mezcla, y no lo uses para agregar armónicos, ¿sí? Vamos a poner acá un cartelote rojo gigante, ¿sí? No lo uses para agregar armónicos, no lo uses para colorear el sonido y no lo uses como mastering sin hacer el linear phase. El linear phase es esto que tenemos acá, ¿sí? Linear phase. ¿Qué es lo que hace que la fase sea lineal? ¿Qué carajo quiere decir que la fase sea lineal? Un ecualizador es un sumador. ¿Cómo que es un sumador? Vos tenés la señal y por cada uno de estos nodos la señal se duplica. Y si vos quitas la ganancia, se invierte la fase. Y si aumentás la ganancia, la fase sigue igual. Entonces, cuantos más nodos tenés con la ecualización,
estás haciendo más pedazos la señal y cada vez sumás más veces, repetís más veces esa señal. Entonces, ese sumador necesita una fase lineal, ¿sí? O sea, donde todas las sumas sigan una sola línea, ¿sí? Si vos te fijas acá, todas estas son líneas de diferentes colores y es porque cada una va a generar su propia fase, ¿sí? Ahí en cero latencia, todas las fases están desbalanceadas. En fase natural, pues están un poquito más alineadas y en fase lineal están mucho mejor alineadas, pero gasta bastante RAM el Pro Q4. Ahora, ¿me sirve usar la fase lineal si voy a hacer, por ejemplo, cortes como estos? ¿Sí? Si me decís, che, yo quiero cortar los graves muy exagerado y lo cortás así, acá, en esta sección, donde bombea más el grave de la vocal de él. Y yo te digo, mirá, no tiene sentido hacer ese corte. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pre-ring, ¿sí? Dentro de la ecualización, que básicamente cuando vos cortás demasiado agresivo se genera una sensación de sonido de puente, ¿sí? Es como una especie de repetición de la frecuencia o excitación de la frecuencia donde estás cortando, ¿sí? Entonces, ecualizar bien tiene que ver también con la cantidad de Bs que propones acá, ¿sí? En esta sección de ahí. Tiene que ver con la cantidad de ganancia que quitas, tiene que ver con la cercanía entre estas dos secciones, ¿sí? Tiene que ver con la forma de la línea amarilla, si lo querés ver de esa forma, ¿sí? O sea, la forma de la línea amarilla, cuanto más deforme esté la línea amarilla, más problemas de fase podés llegar a tener, ¿sí? Porque tenés muchos sumados, muchas fases sumadas, ¿sí? Y tiene que ver con, pues, la voz que estás ecualizando, ¿sí? Más allá de que al ecualizador, como te digo, yo lo uso para cortar graves, agudos, quitar resonancias base de suelo o resonancias de enmascaramiento de graves, las de enmascaramiento de nitidez en cuanto a la voz de la boca tapada o el enmascaramiento de medios graves, ¿sí? El enmascaramiento de nasalidad, ¿sí? Y el harsh, porque es para casi todo lo que lo uso, al Pro Q4 una vocal, muchas veces pongo una frecuencia para la sibilancia ahí, un nodo para la sibilancia, para cuidar la sibilancia. Pero en este caso, como puse el Deezer primero, puse el Pro Q después y ya no puse un dinámico ahí para las sibilantes. Lo que te quiero decir, más allá de haber cortado graves, cortado agudos, quitar las resonancias, no estés buscando que por hacer una maniobra súper épica o hacer una figura, no sé, demasiado, como lo dije recién, Australopithecus, pueda sonar mejor, ¿sí? Porque también tiene que ver con la, ¿cómo lo puedo decir? También tiene que ver con la perspectiva que le das a la ecualización, ¿sí? Con la función que le das, la funcionalidad que... Porque también tiene que ver con la funcionalidad de esa ecualización, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Una ecualización más funcional es una ecualización que más funciona, sí, pero ¿qué es más funcional? ¿Poner más nodos, poner menos nodos, cortar más, cortar menos? Y más funcional va a depender siempre de la canción, del género, de la vocal, del beat. O sea, esta parte de la producción musical que tiene que ver con la dinámica, que tiene que ver con el rango frecuencial y que tiene que ver con la espacialidad, hay un eterno depende en cada una de las circunstancias que te puedes encontrar. Pero lo que te quiero decir, este ecualizador, lo mejor es utilizarlo para quitar, cortar y sustraer cosas que no hacen falta, porque es un ecualizador que está creado para eso, ¿sí? Entonces, enfócate en eso. Y ya, el lugar de la cadena donde lo pongas, pues depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, yo lo puse acá porque quiero cortar después de añadirle los graves del Pultec y quiero mejorar después de, pues, mejorar la dinámica de la sibilancia con el Deezer, ¿sí? Lo podría haber puesto al Deezer adelante, pero decidí ponerlo atrás porque los cambié de lugar y sonaba mejor. ¿Qué sigue? Vamos a ver acá. Alternativas con más color. Kirchhoff es más flexible, ¿sí? Incluso gasta menos RAM. Y SSL EQ de Waves o de Plugin Alliance. Voy a ver si tengo el SSL EQ. Bien. Este es el Channel Strip. Entonces tiene un EQ, tiene un compresor, tiene un gate, tiene filtros. Está muy bueno, ¿sí? Está muy bueno. ¿Cómo lo podemos revisar? ¿Sí?
Pues esto básicamente va de agudos, ¿sí?, a graves acá. Este es el ecualizador, desde los negros hasta los rojos. Y en una perilla seleccionás los dBs y en otra seleccionás la frecuencia. En este caso, en el caso de los verdes y los azules, en una perilla seleccionás los dBs, en otra la frecuencia y en otro el ancho de banda, ¿sí? Como pasa acá, como pasa con el Focusrite. Acá tenemos ganancia, acá tenemos ancho de banda y acá tenemos frecuencia, ¿sí? Es cuestión de amigarse con los símbolos, ¿sí? Acá tenemos dB, quiere decir decibelios, ganancia. KHZ quiere decir kilohertz, o sea, frecuencia, ¿sí? Y acá, montañita o loma quiere decir ancho de banda, ¿sí? En muchos casos vas a ver la utilización de un channel strip. El channel strip lo que hace es disminuir la cantidad de plugins, ¿sí? Básicamente. Poner un color análogo a la señal, darle un poquito de previo, está bueno. Yo a mí los channel strip de SSL a mí no me gustan. Prefiero un previo de NIP o alguna cosa así para darle color a la señal. Así que no uso channel strip de SSL a menos que me lo pidan, ¿sí? ¿Qué más? Kirchhoff. Pues vamos a abrir, a ver si está el Kirchhoff instalado aquí. Recuerdo haberlo desinstalado. Sí, no lo tengo al Kirchhoff. El Kirchhoff es un ecualizador muy parecido al Pro Q4. A mí me encanta. Lo desinstalé porque estoy esperando una actualización. Mandé un ticket al soporte. A mí no me estaban dando bien. Justo tengo una M1 que ha salido, parece que en una gama que todavía no tiran el soporte, así que descargué el de Mac universal y no funcionaba bien. Pero en fin, el Kirchhoff es un ecualizador digital que lo que trata de hacer es, por cada nodo que vos le añadas, ¿sí? Recordá que los nodos son las pelotitas y son los que vos vas a usar para cambiar la forma de la señal. Lo que trata de hacer es, si vos tenés ganas, emular el comportamiento de la curva de un ecualizador analógico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estás ecualizando, puedes ecualizar en modo digital o puedes seleccionar en esta sección de acá, en lugar de Bell, también puedes seleccionar campana de SSL. Entonces, ecualizás como si fuera un SSL con esta sección. Y todo lo demás en el ecualizador que tenga una emulación analógica se comporta diferente de acorde a cómo se comportaría un ecualizador analógico. ¿Qué quiere decir que se comporta diferente? Bueno, en un ecualizador analógico, vos casi siempre tenés una fase que se comporta natural, lineal, se comporta teniendo en cuenta los movimientos de los otros nodos, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, yo tomo este Q, le doy ganancia, ¿sí? Y si le doy ganancia a este Q, probablemente acá se haga una montañita, ¿sí? Lo que quiero decir, por ejemplo. Vamos a agregar un nodo. Vamos a hacer un corte acá. Imaginemos que tenemos un corte y a este corte lo vamos a hacer de emulación analógica, ¿sí? Y a este nodo le bajamos el volumen y si te fijas a esto no le pasa nada, ¿sí? Yo le bajo el volumen acá y a este nodo no le pasa nada. Bueno, cuando estamos en emulación analógica, a este nodo lo que le puede pasar es que se corta así, ¿sí? Entonces, bajo acá y por bajar acá tengo una respuesta de señal diferente. Esto es lo que pasa con los ecualizadores tipo Pultec, ¿sí? Este Pultec, cuando yo atenúo, acá no estoy solamente bajando la ganancia de una frecuencia, ¿no? Estoy haciendo que el comportamiento de todos los nodos que están cerca y de todos los nodos que pertenecen a la línea de la ecualización de ese ecualizador cambie, ¿sí? Y cuando me refiero a comportamiento me refiero al tono de toda la señal. Entonces, ¿eso qué hace para el Kirchhoff? Y bueno, lo hace un poquito más útil como ecualizador musical, ¿sí? Y lo hace un poquito más útil cuando vos querés un ecualizador que no tenga tanta RAM como el Pro Q4, no te gaste tanta RAM y pues te dé el mismo resultado en curva, no en colorización, no en coloración, en curva que un ecualizador pues analógico. A mí me gusta, el chiste está bueno, el ecualizador no sale tan caro. Últimamente he usado más el Pro Q porque me hizo rabiar mucho el Kirchhoff, por eso lo desinstalé. Pero a mí me encanta. Cuando funcionaba bien, pero lo usaba todo el tiempo. Me encanta la forma en la que suena, me encantan las curvas que genera. Si te pones a escucharlo y estás al principio produciendo música, no entendés un carajo, ¿sí? No notás la diferencia, incluso a mí me pasó. Y entonces opté por seguir con el Pro Q porque es un poco más estable, ¿sí?
nada más, ¿sí? Pasemos al, pues, siguiente bloque, el Pultec, ¿sí? Vamos a retroceder. El Pultec sirve para todo lo que te dije que no servía el Pro Q, ¿sí? Agregar armónicos, colorear sonido. Bueno, mastering fuerte, no lo suelo usar al Pultec para eso, pero hay gente que lo pone en el master. A mí no me gusta el Pultec en el master. Es un ecualizador pasivo. No es quirúrgico, es para embellecer. Acá todo está resumido para que vos lo leas y digas, ok, me baja la data. ¿Cómo se usa? Atenuar más boost, en la misma frecuencia para crear un efecto resonante, ¿sí? ¿Cómo funciona esto de atenuar y eso de cortar? Pues lo mejor es usarlo al ecualizador y que vos te des cuenta, porque con esto en la misma frecuencia boosteas y en la misma frecuencia atenuas. Lo que hace es tomar, ¿sí?, de referencia una frecuencia que tiene un ancho de banda grande, ¿sí?, como es el boost de acá que es musical, y después el de atenuación tiene un ancho de banda un poco más pequeño. Entonces no genera una ecualización puntual y demasiado resonante, ¿sí? Pero sí genera un buen punto de ecualización musical con bastante corporeidad, ¿sí? O sea que hacemos un ancho de banda alto, pero no es resonante, ¿sí? Obviamente esto también influye, que es el ancho de banda que vamos a utilizar en cada uno, ¿sí? Recuerda que este ancho de banda maneja el ancho de banda de todo el comportamiento del ecualizador y como hemos dicho recién, es un ecualizador de emulación analógica, así que lo que yo haga acá, o acá, cambia todo lo que hace el ecualizador. Bien, vamos a seguir acá. Usarlo en voces principales, me encanta. En kicks, me encanta. En instrumentos armónicos, me encanta. Es un ecualizador que está épico. Recordad que este ecualizador que yo te estoy mostrando acá es el Pultec EQ1A. Pero hay versiones de Waves que traen el Pultec. A ver. Vamos a... No me jodas, no lo tengo. Bueno, pero no lo tengo instalado. Pero las versiones de Waves traen estos tres también, ¿sí? ¿Y qué es lo que es? Pues este es el completo, ¿sí? Tenemos acá los filtros del ecualizador para que corte, ¿sí? Tenemos acá los medios graves y los medios agudos. Y tenemos acá un ecualizador que genera dip, ¿sí? Dip básicamente es quitar, ¿sí? Quita en 700, bueno, o en la frecuencia que vos elijas, y esto genera en peak, ¿sí? ¿Qué es ese peak? Pues aumenta, es un busteo, ¿sí? Todo esto es el ecualizador. Todo esto, ¿sí?, es el ecualizador. Así que lo puedes usar a los tres o puedes usar, pues, el que más suelen usar, que es por eso que lo han puesto así, que es este, ¿sí? Hay una versión gratuita que se llama Coffee de Pan, que es de acústica audio, que está muy buena. Yo ya la dejé de usar cuando me compré este, pero está bastante buena, ¿sí? Te la voy a dejar ahí en la base de datos. Vamos a poner alternativa free. Creo que se escribe así. Ya lo voy a corregir cualquier cosa. Entonces, para eso lo usamos al Pultec. Para añadir, para generar armónicos, para generar un poco de brillo. Lo que suelen hacer las personas con el Pultec es usarlo de Mac. O sea, Mac, ¿sí? Mac es este ecualizador que está acá, ¿sí? Que es este ecualizador, como para que vos lo tengas claro, este ecualizador fue el precursor del Fresh Air, ¿sí? Es el ecualizador por el cual se inventa el Fresh Air, ¿sí? Y el Fresh Air, que es una caca, básicamente es muy digital y satura bastante, está bueno en ese sentido, pero se pone muy digital. El Mac 4 buscaba una frecuencia en 40.000 y generaba un aire, ¿sí? O sea, te estoy diciendo, esto lo vemos en el Pro Q, 40.000 es como, si esto termina en 20, 40.000 es por acá, ¿sí? Y la busteaba. Entonces generaba un aire que estaba épico, que estaba muy épico. Entonces por ahí, y a causa de eso, salió el Fresh Air, que es mucho más novedoso porque le hicieron mejor marketing, mucho más barato también,
y no tiene su versión en analógico como la tiene el Mac 4. El Mac 4 no lo tengo acá, nunca lo compré, lo tuve por un bundle que tuve de Brainworks, pero ya no lo tengo. Básicamente era muy parecido al Freeshare, tenía una perilla que decía 40, le subías ahí, se subía al aire. ¿Cómo puedes hacerlo eso acá? Y lo llevas a esto a 16 y lo empujas con el boost, y si te pasas de brillo, atenuás, ¿sí? Así funciona, pues, el brillo acá. Chequemos acá. Don sabe bien, son todos mis dones. Espero no te apasiones. Sangre boys en mis renglones. Ella pidiéndome no echarle más acciones. ¿Sí? La idea de bustear y atenuar es que vos te pases un poco coloreando la señal y después atenúes para controlar la señal, ¿sí? De esa forma queda el brillo, pero no queda tan harsh, no queda tan áspero, no queda tan sucio, ¿sí? Entonces, el Pultec va siempre de la mano el boost con el Athen, por decirle los nombres correspondientes, ¿sí? El busteador con el atenuador. Siempre van de la mano, ¿sí? Aunque no los uses específicamente, o sea, por ejemplo acá busteé, pero no lo usé, pero sí lo moví. Yo vine a esta perilla, yo giré y me fijé qué pasó, me fijé qué no pasó, me fijé qué hacía falta, ¿sí? Obviamente después de un tiempo, cuando ya lo usas muchísimo, no te hace falta girar la perilla porque ya entendés lo que va a pasar. Pero aún así está muy bueno esto de hacer el ejercicio aunque ya conozcas lo que sucede. ¿Qué más? No lo uses para cortes precisos, no lo uses para limpieza, obviamente, y no lo uses para mastering final si no está balanceado el mix, porque esto va a reventar el comportamiento de tu rango frecuencial. Yo no lo uso nunca en el mastering, como te dije la otra vez, lo que tengo en ecualizadores es muy poco, y lo que uso para mastering es el RS56 cuando lo uso, ¿sí? O sea, te digo, si es que lo uso, ¿sí? ¿Qué más? Alternativa más moderna y más precisa, el Mac EQ4. Como te digo, yo lo dejé de usar. El API 550 tiene un poco más de carácter. O sea, el API 550 es parecido al Pultec. Tenemos el B y tenemos el A. El B es un poco más redondo, el A es un poco más de carácter, ¿sí? Acá está el A y acá está el B. ¿Qué es? Pues es muy parecido a lo que vimos de Focusrite ahí, ¿sí? O sea, tenés selector de frecuencia con el azul, ¿sí? O directamente le das al número, ¿sí? Y selector de dBs con el blanco, o le das al número directamente, ¿sí? Y después acá bajás o subís la señal de acuerdo a lo que hayas creado acá, ¿sí? Acá tenés unos filtros de corte, un cambio de comportamiento en el low y en el high frequency, o sea, esto vos lo puedes poner en shelf, ¿sí? Que ahí es donde está, o sea, esto se va a comportar como una curva de loma, de rampa, o se puede comportar como un bell, como una campana, ¿sí? Esto que tienes acá. Y bueno, acá seleccionas la frecuencia, como te dije recién, y acá seleccionas la cantidad de dBs. Todas las teclas son idénticas. Análogo on, análogo off, cambio de polaridad, eso invierte la fase. Eso es para revisar si el sonido suena mejor así o suena mejor sin la fase invertida. Es un ecualizador más, ¿sí? A mí me gustó mucho tiempo, lo usé muchísimo tiempo, si te fijas, no tienen las mismas frecuencias, tiene 20, 15, 12, 10, 7, 5, 2,5, acá tenemos 15, 12, 10, 7, 5, ¿sí? Recordad que a los dos los tenés que hacer entrar y salir con el mismo sonido para que vos entiendas qué carajo está haciendo la ecualización, ¿sí? O sea que si subís acá, lo más probable es que termines bajando acá, ¿sí? Me parece un buen ecualizador el API, vos ya tenés Waves, revisalo, usalo, o sea, no tiene mucha magia. Lo que no tienen estos ecualizadores en comparación al Pro Q4 es que en el Pro Q4 vos lo ves más visible y te hace creer que el ecualizador es más interactivo o es mejor en resultado, porque cuando cambias algo, ves la línea amarilla moldeada nuevamente, ves todo eso que tiene lo visual del EQ. Pero al fin y al cabo nosotros hacemos audio, así que no puedes estar fijándote en cómo se ve el ecualizador. Por eso es que estos ecualizadores se ven hechos para viejos, ¿sí? Y el Pro Q se ve hecho para pibes como nosotros, porque pues estos son los que han funcionado y esos son los que tienen mejor marketing, el Pro Q y todos esos tienen mejor marketing y ellos entienden que el marketing también trabaja la imagen, ¿sí? Que igual Waves se puso las pilas y hizo ecualizadores un poquito más bonitos porque antes eran todos más feos que ni hablar, ¿sí? Entonces, acá, si querés bustear con medios con carácter, 550A.
550p si querés un poquito más de control, ¿sí? Más suavidad. Compresores. ¿Qué joraca hice con los compresores acá? Si te fijas, usé CLA2A, 76 y 76. Ya vamos a ver por qué usé dos 76. No usé el 76 que yo uso, el FET que yo uso normalmente, porque en este caso, pues, Balta no tenía el plugin ese. Entonces yo dije, bueno, ya que vamos a usar el Pultec de acá, y el Focusrite de acá, y todos tenemos Pultec y Focusrite, pues voy a usar un 76 que todos tengamos, porque no todos tienen el FET de Softube, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? El Airbox es muy parecido al LA2A, aunque no tiene nada que ver en sí. Da un cuerpo parecido al del SSL y tiene una velocidad parecida al LA2A. ¿Sí? ¿Cómo se usa? Solamente bajas el threshold, cuanto más abajo más comprime y más te sube la ganancia, ¿sí? Y el gain para levantar el volumen final o bajarlo. Muchas veces es bajarlo, ¿sí? O bajarlo. En muchos casos. ¿Sí? Porque empezamos a bajar el threshold y ¿qué pasa? Pues se escucha demasiado fuerte. El Airbox, acá lo tengo, ¿sí? Como sabemos, el gate es para que no tome cierta vocal y se cierre. Te puede servir el Airbox como compresor inicial, como siempre te dije, y en lugar del NS1 le pones el gate acá, taca. Bajás la compresión. Recordá que este número que está acá no tiene nada que ver, el número que te importa acá es el que comprime, no más de 7 dB, no comprimas más de 7 dB porque no tiene sentido. Vas a reventar la vocal con un solo compresor, no tiene sentido. Y la ganancia la vamos a usar para recalibrar la vocal. Recordá, bajar la ganancia para recalibrar la vocal. Porque esto lo que hace es empujar la señal, ¿sí? De igual manera, a mí siempre me ha gustado comprimir con compresores que, pues, son analógicos, ¿sí? Porque tienen emulación analógica. Porque si estoy buscando una especie de control específico, bueno, puedo ir por el Airbox, pero el LA2A siento que a veces lo uso hasta de previo, ¿sí? Saturándolo. Entonces, porque la entrada está muy fuerte. Entonces, creo que por eso selecciono esos compresores como los selecciono, ¿sí? Usarlo en voces, obviamente, es el Airbox, ¿sí? No lo vas a usar en pianos, ¿sí? Hay un AirComp que es de Renaissance, que lo puedes usar en otras cosas y tiene más controles. Rap, pop, voces con muchas fluctuaciones de volumen, ¿sí? Lo puedes poner primero en la cadena vocal para emparejar el volumen de toda la vocal, como te dije. No lo uses en batería, no tiene un carajo de sentido. No lo uses en el bus de mezcla, no tiene un carajo de sentido, ¿sí? Alternativa, como te dije recién, CLA2A, si querés algo más cálido. A mí me gusta muchísimo, sobre todo porque tengo diferentes versiones del CLA2A. Si vos te fijas acá, el CLA2A en Waves se pone gris con rayoncitos ahí. O puedes seleccionar también el CLA3A, ¿sí? Que lo busco acá. El CLA3, que no lo tengo instalado. No me gusta. El CLA3A es la versión del Gray de Universal Audio, que lo tengo acá, ¿sí? El CLA, si te fijas acá, tengo esto que está en gris y esto que está en una especie de plateado, ¿sí? Y acá, la versión de Universal Audio que yo tengo, que es comparable con esta, es esta que vamos a ver acá, ¿sí? Si te fijas, acá tenemos el plateado, tenemos el gris, que equivaldría al CLA3A, ¿sí? Incluso Universal Audio tiene 3 variaciones del CLA, o del LA, ¿sí? Como le quieras decir. El punto es el siguiente. El LA es un compresor que va a ser lento, entonces las transientes va a tomar quizá las de la segunda etapa de la compresión. ¿Cómo sería la segunda etapa de la compresión? Y bueno, pues si un compresor es lento y reacciona a esa señal la va a dejar pasar. La próxima, si viene fuerte, quizá no la deja pasar porque ya está con el threshold, como te lo digo, ya está con el threshold con la aguja abajo, ¿sí? Si justo está acá la aguja y está comprimiendo y viene una señal alta, pues sigue comprimiendo. Si no, vuelve. Es un compresor que vuelve lenta la aguja, eso quiere decir que es lento para dejar de comprimir, y por lo tanto, si haces un peak reduction, si le quitas demasiada compresión con este compresor, probablemente la voz se aplaste bastante. Mucha gente lo que hizo durante mucho tiempo, hasta que llegaron los capos y empezaron a explicar cómo funcionaba este plugin, es hacer pedazos la señal y después darle ganancia. Vamos a ver cómo está acá. Si ya conozco la lista de lo que venimos haciendo. ¿Sí? Si te fijas, está entre 0 y 5 y acá estamos con una especie de señal
mediana, acá va a sonar más fuerte. Va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave si el tiempo no me ayuda. Ahí está en 1 y 7, ¿sí? Entonces, como es un rango dinámico de volumen, ¿sí?, muy largo, yo no puedo poner una reducción inmensa a esta sección porque esta sección se escucha bajita, ¿sí? Esta sección se escucha más fuerte. Entonces, como lo hemos hablado algunas veces, podemos emparejar el volumen desde el clip. No lo hice. Si te fijas acá, no lo hice. Pero lo que suelo hacer es disfrutar cómo el compresor va chocando y buscar una compresión estable, pues configurando bien ese compresor, ¿sí? ¿Cómo configurándolo bien? Pues ya le corté los graves. Ya le corté los graves a la vocal. Ya es un montón para el compresor. Si no le corto los graves a la vocal, el compresor hace cualquier cosa, ¿sí? Porque siente los graves del ruido de piso, siente los graves de la presión de la vocal de Balta. Entonces, primero que nada, le corto los graves a la vocal para que la señal entre para el compresor, ¿sí? Segundo, pues me fijo cuánta es la entrada, ¿sí? Vamos a ver acá. No sé si estás prendida pensándote, si esta noche va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave si el tiempo no me... Si te fijas, no tengo el input ahí, alrededor de eso, porque este es el primer compresor. Entonces el input varía mucho, de vez en cuando pega y pica ahí en -1, pero de vez en cuando no. Normalmente está por ahí, -6, entre -6 y -12. No sé si estás prendida pensándote. ¿Sí? Después voy a ir al GR, ¿sí?, que es la reducción de ganancia. ¿Cómo le cambio el input? Pues le cambio el input por la salida del plugin anterior, ¿sí? O sea, si acá al ProCool no le puse nada de salida, pero al Deezer tampoco, pero al Pultec tampoco, pero al Focusrite le quité y acá le di ganancia al utility. Entonces, toda esta señal estable que ha pasado por acá ha entrado al CLA2A. He buscado una reducción de ganancia estable, o sea, ¿qué quiero decir? Que reduzca ahí, ¿sí? Perdón, ahí. Si te fijas, reduce un poco, pero acá reduce un montón, ¿sí? Sin pasarse. La hora no se pasa, no es tan grave si el tiempo no me ayuda. ¿Sí? Que no se pasa de 7. Entonces, el peak reduction está puesto en un lugar donde la aguja se mueve de manera saludable entre 0 y 7 a lo largo de toda la pista, ¿sí? Y ahora, lo segundo que me fijo es el output, que el output no pegue en 0, porque si no esta luz se me prende en rojo y se me satura todo. La hora no se pasa, no es tan grave si el tiempo no me ayuda. Esa diabla está recetando la cura. ¿Sí? Y mirando esta aguja con el output seleccionado, subo la ganancia o bajo la ganancia según lo que necesite dentro de la mezcla, ¿sí? Así que es un plugin que al parecer es como más simplificado, pero es un plugin en el que hay que tener muchas cosas en cuenta. Recordemos, el input para tener una señal adecuada, el peak reduction con el GRI para tener una reducción pues saludable y el output para tener una salida también saludable, porque si no todo se puede ir al joraca. Este plugin está muy bueno y normalmente cuando tenemos una voz más estable, yo al input lo buscaría un poquito más cercano al -2, entre el -2 y -1, para que funcione mejor la saturación natural del plugin. Pero en este caso no me enrosqué tanto en eso y que sature cuando la señal se pase, porque si no, pues si busco saturar todo el tiempo, cuando él grite de golpe, el plugin va a reventarlo todo, ¿sí? ¿Qué más? Ideal para voces suaves, bajos largos, instrumentos melódicos, ¿sí? O sea, estamos en un rap, no tiene nada de melódico, pero sí me engrosa el rango dinámico de la vocal y ensancha un poquito la voz y hace exactamente lo mismo que el Airbox, ¿sí? No exactamente lo mismo, quizá con un poquito más de suavidad y con un poquito más de color, ¿sí? Suena más natural. Como te dije ahí, levanta el RMS, de aerosol, suena natural. El 1176, compresor FET, como te dije recién, no iba a usar el FET de Softube, pero usamos un 1176 que es un compresor FET, ¿sí? Ataque ultra rápido, sirve para frenar picos sin perder la presencia y es un excelente plugin para drums, percusiones o voces agresivas. Pues este es el caso, estamos en una voz agresiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que hice con este plugin? Mirá, le puse un ataque súper lento, y recordemos que este plugin es de los más rápidos que hay. Le puse un release súper rápido, y recordemos que este plugin es de los más rápidos que hay. Acá está prendida la luz de que está saturándose, ¿sí? Y con este plugin no le presté atención a la entrada, ni a la salida, ni al gain reduction. Perdón, ni a la entrada ni a la salida. Al gain reduction sí le presté atención.
Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Si esta noche va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave. Si el tiempo no me ayuda, ¿Sí? Primero, como tenemos un ataque súper lento, va a dejar pasar todas las transientes. Con eso tenemos que asegurarnos de que no comprima más de 7 dB, porque si no, va a dejar pasar demasiado las transientes y no queremos eso, porque se van a escuchar medio raras algunas palabras. Así que el GR-7 está aplicado, está muy bien, y vamos al input. Si esta noche va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave. Si el tiempo no me ayuda, esa diabla está recetando la cura. Si te fijas nuevamente, tampoco busqué que la aguja esté reventando ahí el rojo, porque yo sabía que la señal todavía estaba inestable, ¿sí? Así que vamos al output. Si esta noche va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave. Si el tiempo no me ayuda, esa diabla está recetando la cura. Me vuelve tan loco su cintura y lo sé. ¿Sí? Ahí se nota que va en algún momento picar en el cero porque está bastante cerca, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Incluso picó en el cero y es la luz que tenemos prendida roja recién. Tiene dos variantes, tiene la variante Blue y la variante Blackie, y básicamente es parecido a lo que te mostré recién del CLA. El CLA en gris es un poco más vintage y el CLA en negro es un poco más corpulento. El 76 en negro tiene una especie de sonido opaco y en blanco tiene una especie de sonido vintage, un poquito más brillante, ahí en torno a, te podría decir, 4200, 10.000, 12.000. Tiene un poquito de cuerpo ahí en 30 quizá, no tiene tanto cuerpo en 500 como lo tiene el Blackie. Así que seleccioné el Blackie porque me gustó cómo quedó. Básicamente lo que hice fue comprimir y después darle clic a esto así, y la que me gustó más fue la que dejé. Analog es pues una frecuencia de ruido que se le añade, ¿sí?, a la señal. Trim es el volumen de salida y mix es para mixear la entrada y la salida del compresor para que tengamos compresión paralela, que es exactamente lo que hicimos acá con este compresor. ¿Y qué hice? Pues le puse un release rápido con un ataque rapidísimo, ¿sí? Y lo que hice fue destruir la señal básicamente y después darle un mix, ¿sí? Escuchemos, sin el compresor de la compresión paralela, esto vendría a ser como una especie de PPP pero insertado, ¿sí? Si esta noche va a ser mía, ya la hora no se pasa, no es tan grave. Si el tiempo no me ayuda, esa diabla está recetando la cura. ¿Sí? El volumen probablemente en RMS sea un poquito más alto, pero en pico quizá sea el mismo. A ver, escuchamos acá. Si esta noche va a ser mía, Menos 17.1, prendo. si esta noche va a ser mía. ¿Sí? Incluso es más bajito, pero se siente más la presión de la vocal. Entonces, la idea de esta compresión paralela es reventar la señal, como te digo, pero indicarle el mismo volumen de salida y a esto mixearlo para que no se escuche súper saturado. ¿Sí? Escuchamos súper saturado. Si esta noche va a ser mía. Y escuchamos cómo estaba antes. Si esta noche va a ser mía. ¿Sí? Y el cambio es muy, muy, muy leve. Pero el 76 funciona para eso, ¿sí? Entonces, vamos acá. Sirve para frenar picos sin perder presencia. Excelente para drums. Usarlos así, en serie. Primero control de picos y después LA para control de cuerpo. Que es algo que uso muchísimo en ese sentido. En pop se usa mucho esto de poner el 76 primero y después el LA2A. No sé, en la voz de una Adele, no creo que veas un 76, a menos que esté comprimiendo como muy sutil. Pero en pop se usa muchísimo porque el 76 al ser rápido mantiene la cohesión de la señal y después el LA2A pues le da esa suavidad que se busca, ¿sí? Alternativas. Este plugin creo que en un momento estuvo gratis. El Rey Acústica es un plugin muy bonito. Y el Pro C2 para una compresión moderna y transparente. Bueno, básicamente son plugins que nos dan alternativas para estos dos, ¿sí? El Rey la verdad es que me atrae. El Rey de acústica audio no lo he probado. Me han hablado mucho de ese plugin. He probado el antiguo, el que no es Midside. Me gusta muchísimo la sensación que le causa a la señal. No entiendo muy bien lo que le hace, pero a mí me atrae muchísimo. Es un plugin
que no lo he comprado porque no lo necesito, pero supongo que no sería una mala inversión, ¿sí? Vamos con el Deezer. Vamos a empezar con el Deezer de Pro Q y al C6 lo vamos a ver en una clase aparte, ¿sí? Como lo hemos visto en otros momentos, al Deezer de Pro Q pues le configuramos el rango. Esto está en el rango en el que viene, ¿sí? Yo lo primero que hago es tocar el threshold y buscar que la reducción de ganancia no se pase de 7 dB, que no se pase de 5 dB y que no me genere más saturación cuando comprimo, porque cuando comprimo a veces un Deezer, si comprime de más, genera una saturación no esperada que hace que la voz se escuche más sucia de lo que ya estaba. Entonces, para eso tenemos que controlar el rango y el threshold, ¿sí? ¿Cómo funciona el modo? Pues casi siempre lo vas a tener en single vocal, a menos que estés en una canción completa donde vas a poner all round, ¿sí? Acá te dice una vocal, funciona mejor una vocal, tracks, y es mejor descubriendo o detectando, ¿sí? Las vocales que están solas, ¿sí? En modo around depende del rango de frecuencias, específicamente por el high pass filter y el low pass filter en los siders, ¿sí? Entonces acá, cuando vos lo pones en all round, puede ser que lo pongas para buscar, ¿sí? Un rango específico cuando tenés más entrada de material, más entrada de volumen, más entrada de información, ¿sí? ¿Qué más? El split band, nada, yo creo que Pro Q es súper épico, te sale el cartel de ayuda ahí apenas necesitas algo. Creo que en ese sentido te enseña muchísimo, ¿sí? Así que directamente pones el mouse sobre los controles y te lo va a explicar, ¿sí? Es muy simple. Este Seichen también puede funcionar con sonido externo. Yo nunca he usado un Deezer con sonidos externos, eh, por lo menos no en una cadena de voz principal, ¿sí? Y la audición es para entender qué joraca está sucediendo en ese rango, ¿sí? Y acá lo que puedes hacer es escuchar la sibilancia que se lleva, ¿sí? Esto me sirve y te sirve, y a cualquiera le sirve obviamente, para pues revisar que la sibilancia no sea demasiado agresiva lo que te está llevando, porque si no te llevas parte de la vocal. Bien, es muy simple, los Deezers son bastante simples. Lo que pasa con los Deezers es que la gente cree que el Deezer tiene que causar un efecto de ganancia atenuada en la vocal y no es así. El Deezer tiene que darte la sensación de control, ¿sí? Es como lijar una madera, ¿sí? Es la misma madera pero está suavizada, tiene mejor acabado. Entonces, pensá en el Deezer como un pulidor del sonido natural. Obviamente, si vos estás buscando un sonido áspero, quizá el Deezer tenga que hacer un trabajo un poco más suave. O si vos estás buscando recrear un sonido áspero y tu voz es suave, quizá no te haga falta insertarle el Deezer, ¿sí? O sea, todos los plugins que hemos visto, ¿sí? Todos, tienen una metodología, como la que acabo de explicar, de uso, pero también tienen una función dentro de la producción y de la mezcla, y muchas veces puede ser que no te hagan falta, que no los necesites, ¿sí? O que que decidas no insertarlos porque no es lo que estás buscando, ¿sí? Algunas veces yo he tomado la decisión de ponerlo al plugin por control, pero al escucharlo, ¿sí? No distingo el cambio tan sutil que hace, por ejemplo, un Deezer. Cuando escucho el máster demasiado sibilante, pongo un Deezer y cambia un montón. Pero si escucho demasiado sibilante una vocal y la pongo y ya estoy en una etapa de mastering en donde la vocal pues, no va a cambiar cómo suena la canción, se siente, pero no se entiende el cambio. Cuando digo que se siente, me refiero a que escuchás de forma muy sutil el cambio, pero no escuchás algo que cambió de manera muy atravesada en todo el proyecto. Así que el Deezer, como los compresores multibandas, como la ecualización sutil o quirúrgica, a veces pueden ser sutiles los cambios y no entenderse también, no traducirse también en nuestros parlantes, en nuestro sistema de monitoreo, y a veces pueden ser gigantes, ¿sí? Y no porque sea sutil o porque sea gigante es mejor, ¿sí? De vuelta, lo mismo que pasa con estos plugins visuales. Los preferimos porque están buenísimos y llaman muchísimo la atención, pero al fin y al cabo es el plugin que menos funcionalidad tiene. ¿Por qué? Porque solamente puedo quitar con este plugin. Súper aburrido. Si añado con este plugin suena feísimo, ¿sí? Entonces,
no se trata de que la herramienta sea más vistosa, sino que sea más funcional, ¿sí? Y por eso es que muchos productores y muchos ingenieros y muchas personas que se dedican al mastering de Dolby o al mastering con emulación analógica tienen plugins muy raros. Y con esos plugins muy raros hacen cosas muy random, muy locas, que generan un sonido muy atractivo. Pero al fin y al cabo no entendés muy bien por qué ese sonido es atractivo, porque no entendés la cadena de procesamiento que utilizan esas personas, ni tampoco discernimos al fin y al cabo la forma o la inteligibilidad con la que usan esos plugins, ¿sí? Entonces no se trata tanto del plugin, no se trata tanto de que sea novedoso, que sea valioso, que sea caro, sino de cómo lo propones, en qué situación y de qué forma, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el C6 de Waves, como te digo, vamos a hacer un video apartado para ese, y el MB y el SUD, ¿sí? El SUD es el que ha puesto como, no sé, el trofeo de los ganadores en cuanto a búsqueda y reducción de resonancias, y antes lo hacía el MB con el harsh y con algunas cositas que destacaban muchísimo, pero creo que si combinamos los plugins que salen en esta lista de Deezer y multibanda de forma apropiada, funcionan mucho mejor, ¿sí? De igual forma, ponerle al C6, yo hace un montón de tiempo que no lo uso. La última vez que lo usé fue hace como 4 o 5 años. A mí me encanta, pero lo hacía exclusivamente para copiar algunas cadenas que había aprendido en Mix with the Masters, para buscar ese sonido. Después lo encontré con otros plugins, después hice mi lista propia de plugins, y bueno, se terminó ahí el C6. Creo que está muy bueno, pero ahora quizá hay otras alternativas mejores como el SUD y el MB. Y lo que se buscaba con el C6 era como una especie de limitación multibanda, de compresión multibanda que te deje un resultado parecido a lo que hace el L3. El L3, que lo podemos poner en voces, en lead vocals, ¿sí? Acá creo que lo tengo en el main, ¿sí? El L3 ya lo hemos usado un montón de veces, como te digo. Lo que hace es limitar por bandas, es muy parecido al C6, nada más que el C6 tenía algunas características únicas. Limitar por bandas y generar esa sensación de compresión, limitación súper agresiva, ¿sí? Saturadores. El Abbey Road Saturator. Ya lo has visto, ya lo conoces. Ahora lo que te falta es empezar a usar los módulos del Abbey Road, ¿sí? Porque básicamente lo que usás ahora es esta perilla de mix, esta perilla de ganancia para empujar la saturación y esta perilla de selector de saturador, ¿sí? Pero pues, usemos las otras perillas. Usemos la perilla de input, ¿sí? El metro, ¿sí? El metro de entrada, el medidor de entrada. El medidor de entrada lo pones en input, le das input hasta que toque el 0, lo vas al medidor del output, le bajás, si está tocando el 0 en el output, le bajás, ¿sí? Empezás con la preecualización, aumentás el aire, bajás el mix, si querés, bajás el blend, y empezás a jugar con la ecualización de entrada, la de salida. A este hermoso saturador lo podés usar en cadenas paralelas, las PPP, y queda increíble. Como también lo podés insertar en esta cadena, en una cadena lead, lo podés insertar como efecto. A mí no me gusta usarlo como inserción, creo que es un plugin que lo usaría en inserción en un bajo, en algún sinte. Creo que es un plugin muy bueno, pero yo con este tipo de plugins tiendo a reventar la señal, así que o juego con el mix muy abajo o lo pongo como un envío directamente. A ese envío le añado diferentes cosas, no solamente un sonido. ¿Cómo funcionaría eso? Y bueno, pues creo un canal de retorno acá, creo un Abbey Road Saturator, le empujo la vocal, ¿sí? Mido que la vocal suene tan rota como yo busco, ¿sí? Bajo después la entrada de esto, ¿sí? Y una vez que la vocal se escucha bonita, con esto prendido, y me fijo en apagado y prendido cómo queda, empiezo a enviar a este Abbey Road Saturator otras cosas, ¿sí? Como el bajo, el beat, las segundas voces, coros, guitarras, baterías, ¿sí? Entonces, este canal, en lugar de volverse un canal paralelo para la vocal, obviamente en diferentes proporciones, ¿no? Si voy a buscar un canal paralelo de retorno, lo que voy a buscar es que hayan cosas más protagonistas en ese canal y menos protagonistas. Entonces, digamos que a la vocal le envío un poco más que a los demás elementos, pero este canal se vuelve una etapa de color, más que un canal de saturación, ¿sí? Porque acá se colorean las señales y salen todas coloreadas.
Y después puedo poner otras cosas como un ecualizador fijo, le puedo poner un compresor, le puedo poner quizá un limitador, ¿sí? Voy a tratar de no usar multibandas ni cosas como ecualización dinámica en este canal, porque si no, hay problemas de fase, ¿sí? Recordemos que cuando hacemos un canal de envío y le ponemos multibandas o ecualizadores dinámicos, se generan problemas de fase porque el sonido que sale de acá se va a mezclar con el sonido natural y eso va a generar los problemas de fase, ¿sí? Reverb, reverb. A ver, bueno, ¿qué otros saturadores hay? Perdón. A ver qué me quedó acá. ¿Qué otros saturadores hay? Blackbox, Decapitator y Softtube Saturation Knob. Sí, ese es gracioso para mí este plugin. A mí me gustaba, pero ya no lo uso. La verdad es que con este y con Thermal, si te fijas acá, mis saturadores son los que están en creativos. Yo tengo Blackbox, tengo Sausage, tengo Spectre, tengo Thermal y y tengo el tape. Los demás son todos creativos, ¿sí? No son saturadores específicamente, son más creativos. Pero yo con esos saturadores ya estoy. El Thermal es un plugin que no soy un experto, entonces quizás sería mejor un video aparte. Pero la etapa de saturación está acá, ¿sí? Y es una especie de plugin que satura, hace bit crashing, hace pues pseudo estéreo, cambia la curva tonal con la ecualización de filtros, ¿sí? Incluso tiene modulaciones, tiene un modulador, otro modulador, para modular diferentes parámetros. Por ejemplo, yo se lo puedo asignar acá, yo se lo puedo asignar este parámetro acá, ¿sí? Y acá, pues, creo esto. Entonces voy cambiando la forma en la que suena, ¿sí? Obviamente esto no se ve que se mueve, ¿sí? Ahí está, ahí se ve que se mueve. Y ahora esto, pues, lo cambio. Entonces ahora la forma en la que satura modula. Esto está épico, es un plugin muy bonito y tenés diferentes puntos de stage, ¿sí? Así que yo te diría que le des una vuelta a este Thermal. Yo tengo un video que está por salir en YouTube del Thermal explicándolo de 0 a 100, así que te lo mando. Porque es un plugin un poquito más creativo que otros saturadores de emulación analógica y se está usando bastante. Y obviamente volvemos a lo mismo de recién, ¿sí? O sea, no es que sea bueno, es que lo están usando para probarlo. Ha resultado ser un plugin que da resultados, valga la redundancia, y lo están usando cada vez más, ¿sí? No solamente personas del ámbito de analógico, sino personas del ámbito digital, del ámbito híbrido. Es un plugin bastante bueno y la empresa Output es una empresa muy, muy, muy copada, que ha ganado su respeto dentro del mercado de la industria. Así que a mí me gusta ese saturador. Además uso el Blackbox. Vamos a añadirlo acá. El Blackbox es un saturador que tiene iodos, tiene triodo, tiene pentodo y tiene saturación. La verdad es que de vuelta es un saturador con el que hay que jugar, ¿sí? Jugar con las perillas, entender qué es lo que hace cada una. Esto mantiene el tipo de frecuencia que va a saturar, ¿sí? Cuando pones high, no solamente satura los medios agudos, sino también que empuja un poquito más el sonido y lo trae a otro plano, lo trae a un plano más cercano. Así que me gusta muchísimo este saturador cuando quiero empujar la vocal. Después de esto siempre voy a poner un 76 en Waves o en Universal Audio o en Softtube, que es mi compresor por excelencia, como te he dicho muchas veces. Y no es que este compresor sea bueno, es que a mí me gusta, ¿sí? Yo he escuchado muy malas reseñas de este compresor porque no se parece en nada a un 1176, pero a mí me gusta lo que hace, ¿sí? No se trata de que se parezca al 1176, se trata de que comprime de una manera en la que me gusta. Reverbs. Manny Marroquín Reverb. No la tengo instalada. La hemos visto. Es una reverb súper simple. Es una reverb que la verdad es que no deja que desear. Seleccionás el tipo de habitación. Se parece igual a esta, ¿sí? Se parece muchísimo a esta, a la de Valhalla Vintage Reverb, ¿sí? Pero igual quiero que veas una cosa, mira. Yo acá en Room tengo la de Valhalla y lo que hice fue seleccionar
ambiente, mediano, bajé el decay, ¿sí? Últimamente no estoy como muy amante de las reverbs porque uso 2 reverbs, ¿sí? Trato de que toda la sensación de mi canción pase por 2 reverbs, ¿sí? Acá puse un delay. Este delay lo tuve que poner ahí en milisegundos porque el tema no está a tiempo con el metrónomo, así que ya arrancamos el proyecto mal. De igual manera está todo en el video de la clase donde produje esto. Pero lo que te quiero decir de las reverbs es que en la reverb puedes ver, además del el video del Valhalla que sale junto con el del Thermal, en la reverb puedes ver que hay parámetros, que ya los hemos visto en clase, que por ejemplo el mix, cuando está en modo envío, el mix va al 100. Pero hay parámetros de la reverb que son claves para trabajar la reverb que vos querés. El primero es el size, el segundo es el decay y el tercero es el pre-delay. Ahora, podemos cambiar el size a pequeño y tener una reverb que no suena pequeña por tener un decay largo, ¿sí? Entonces, como te dije en cuanto a los ecualizadores de emulación analógica, pues acá todos los parámetros cambian el comportamiento de la reverb y es cuestión de, como te dije recién en el ProQ, pones el mouse acá y te explica. Y una vez que te explica, modulas el parámetro y entendés lo que hace. Es una cuestión de que vos me hagas las preguntas que te hacen falta. Así que enfócate en ver ese ProQ, ¿sí? Igual acá, vos podés, pues, chequemos aquí. Ahí está. Entonces, acá vamos a la banda y se supone, ahí está. Y en Help nos salen todas las secciones que podemos cambiar, qué es lo que hace cada cosa. Eso está muy bueno porque ProQ se ha dedicado a eso, ¿sí? A la curva de aprendizaje rápida, ¿sí? Lo mismo pasa con el Valhalla, ¿sí? Vamos acá, tac, 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 en todos cambia, ¿sí? Lo mismo pasa con el delay de Valhalla, bueno, el plugin Smile de Dada Life. La verdad es que es un plugin que está épico, no hay que explicar lo que hace, ¿sí? Incluso, no sé si sabías, pero acá estas flechitas cambian de preset, ¿sí? Así que probalos, aunque este va a ser el preset que más uses. Yo uso 2 reverbs normalmente, ¿sí? Te voy a mostrar, vamos a escuchar acá. Tenemos el Endless Smile, ¿sí? Tiene un poquito más reducido el white, tiene un compresor y el delay que ni lo estoy usando, ¿sí? Es como, yo uso el Endless Smile para generar una atmósfera de reverberación. Seguro que nunca las vuelva a ver. ¿Sí? Y la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que es una reverb que va a quedarse durante mucho tiempo. Y como lo dije, para mí lo más interesante es que vos cheques cada una de los parámetros y que elijas el tipo de reverb que te hace falta. ¿Cómo se usa? Elegís el tipo, ajustás el decay, ¿sí? Y ajustás la EQ de la reverb para controlar los graves y los agudos a la necesidad, porque la reverb genera pues mucho desbalance en graves y agudos, ¿sí? Hice una clase introductoria para Dafne, que es una de las alumnas que tengo, que me gustaría que la cheques, te la voy a pasar ahí ahora mismo al WhatsApp para que la tengas junto con esta clase, ¿sí? Lo mismo con los delays, como te dije, elegís el tipo de delay, el delay es muy fácil de aprender, hay gente que ni lo usa, hay que usar el delay. El delay es un plugin que se ha vuelto de relleno, en un momento fue furor hace un montón de tiempo, y si no tenías delay era como no tener autotune en los próximos 5 años, ¿sí? Como te digo, plugins de delay, plugins de reverb, hay un montón, hay a patadas, hay de todo tipo. Los que más se usan son los que te escribí acá, ¿sí? Esta reverb es muy pesada. La verdad es que la instalé una vez, probé el trial y me pareció un montón de reverb para mí, así que la desinstalé. Delays, tenemos el nativo de Live, el Space in Your Face, que es el de Dada Live. Usa el delay que te venga bien, sé creativo con eso. No uses el delay que usa tal porque X cosa, no. Descarga el delay y juega con eso. Busca un delay que tenga pocas perillas. Efectos vocales. El doubler de Waves, ya lo conoces, lo manipulás muy bien. Creo que si te dijera algo que tenés que empezar a tener en cuenta con el doubler son las frecuencias, ¿sí? Usar un poquito más el ecualizador que tenés arriba a la derecha del doubler. Vamos a abrirlo acá en un canal random. Tenemos el doubler 2, que es un doubler que tiene 2 repeticiones, además de la que viene
de la voz principal. Y tenemos el doubler 4, que básicamente es uno que tiene 4 repeticiones. Y están acá, ¿sí? Hay 2 que están apagadas. Tenemos el doubler y acá el doubler 2. ¿Cómo funciona? El delay es la demora que tiene cada uno de las repeticiones en llegar. El feedback básicamente es más feedback o menos feedback. Podemos bajar o subir la octava, podemos desafinarlo y podemos darle profundidad. En cuanto a la ecualización, te decía esto: recortar con los filtros, subir con el high shelf. La idea es que las voces doubler no se choquen con tus voces principales, así que ponelas en otro plano, ¿sí? Y si necesitas abrir más esta sensación, vas acá, asignas un utility, al utility le subís el white, ¿sí? No se ve cómo se abre esto, pero sí se abre, ¿sí? Tenés que escucharlo. Depende del doubler que uses, depende de lo que necesites, es el doubler que vas a usar. Yo normalmente uso el doubler 2, cuando uso un doubler 4 es porque algo se cae muy a pedazos y necesita mucho cuerpo, ¿sí? Microshift, uno de los mejores doubler que conozco, ¿sí? Ableton Chorus Ensemble, más flexible, pero un tedio, vamos a ponerlo. Ya sabes a qué me refiero, ¿sí? Microshift es un doubler muy utilizado, funciona en tiempo real muy bien. No lo tengo instalado, no tengo nada de Soundtoys instalado. Soundtoys es una empresa, así que no tengo nada de Soundtoys instalado. Autotune. Al Autotune ya lo conoces. Creo que el Autotune es el plugin con el que mejor te llevas. De igual manera, vamos a hacer un par de chequeos acá. Cuando vos tenés el Tune, vos sabés que pues ahí está a tope, está al 100%, ¿sí? Hay mucha gente que trabaja con esta perilla de la corrección. A mí no me gusta trabajar con esa perilla porque hace que la sensación sea medio random. Lo que puedes hacer para generar una afinación un poquito más natural es darle tolerancia, ¿sí? Yo suelo darle tolerancia a los cantantes que cantan un poco más bonito, ¿sí? De 10 milisegundos y 10 céntimos. Le doy un poquito de tolerancia en la transición de nota, ¿sí? Incluso hasta 150, incluso hasta 400, ¿sí? De tolerancia en milisegundos. Y pues se siente la afinación más natural. Obviamente va a estar menos afinado, pero va a estar también menos robótico. Esta perilla de velocidad casi nunca la toco, a menos que, pues, moviendo esta perilla no me dé resultado, ¿sí? Obviamente, importantísimo seleccionar siempre la escala. La nota, normalmente no me enfoco en seleccionar el rango. Muchas veces cuando me piden, sí lo hago. Y muchas veces ni lo toco, lo dejo en genérico. Pero bueno, acá no lo toco nunca. Conozco gente que sí lo hace. Y por eso te lo digo, para que lo tengas en cuenta. En cuanto al autotune, también se puede rearmonizar. Hay una tonelada de cosas que se puede hacer con el autotune. Creo que es uno de los plugins que más se usan y menos se conoce en profundidad con lo que sucede, o sea, atrás del autotune, con lo que sucede con aparatos de afinación, ya sea automática o manual, ¿sí? El M-Auto Pitch no te lo recomiendo. En todo caso, escribimos acá Waves. ¿Cómo es el nombre? Metatune. Creo que esos son los mejores que conozco. Revisalos. Pedí el trial de cada uno si no querés comprarlo o descargarlo al dope. La verdad es que están todos muy buenos. Ninguno me ha resultado malo. Suelo usar mucho más el de Waves. Me parece un poquito más estable. El de Antares, el Autotune Pro. Me gusta bastante, es muy parecido al de Waves. Siento que muchas veces este me da cosas que el otro no. Y cuando este me funciona mal, paso al otro, al de Waves. Pero normalmente uso el de Waves a menos que me pidan este o a menos que pues esté buscando el sonido de este autotune. Tiene un sonido un poquito, es como que esto es más flexible, más fresco y el otro es un poquito más natural, más analógico. Así que cuando voy a hacer cosas más pop quizá voy a usar este, pero normalmente uso el otro. Nos vemos en el próximo bloque con con la cadena principal de voces, que ya la hemos revisado, pero vamos a hacer una cadena desde cero. Te voy a mandar el preset de esa cadena vocal para que vos lo tengas. Y bueno, pues podés ir revisando ya automáticamente con anticipación, digo,
de qué se trata. Yo igual voy a ir haciendo unas correcciones, vos comentame lo que necesites, preguntá lo que necesites, mandá un audio de WhatsApp, mandá un video, lo que necesites. Te mando un abrazo, Timo, y espero que tengas tremendo día.